En esta hora vamos a continuar con nuestra clase del tema de la familia. Recuerden que ya nosotros hemos comenzado a presentar tal vez algunas definiciones de qué es un devocional familiar, qué es ese contexto en el cual yo me reúno con mi familia para adorar a Dios. Recuerden que en el libro lo que vamos a estar viendo son dos cosas. Vamos a estar viendo ejemplos, especialmente en el Antiguo Testamento, y estaremos viendo metodología, o sea, cómo hacerlo. Pero lo que estamos introduciendo es son todos estos temas de definir qué es un devocional familiar como una acción intencional cuando nos reunimos para procurar parecernos más a Jesús. Esa intención que yo tengo junto a mi familia de procurar que yo, junto a mi esposa, junto a mis hijos, nos parezcamos más a Jesús y crezcamos en santidad. Así que la reunión familiar o el devocional familiar, esa reunión que queremos tener, busca ese fin. No busca o no procura ser una imitación de lo que pasa en la iglesia. No es eso. Simplemente busca el que juntos podamos darle gloria al Señor, podamos seguir creciendo como hijos de Dios. Y habíamos visto la semana pasada, o por las últimas 2 semanas, 4 respuestas a esa pregunta de por qué debemos hacer devocionales familiares. Y ahí es donde hemos estado comenzando, gracias mi hermano. Hemos estado comenzando a discutir esta idea y hasta hoy hemos discutido la primera. Son 4 respuestas, hoy vamos a continuar. De por qué debemos hacer devocionales familiares. ¿Por qué es tan importante que saquemos ese tiempo en familia? Hermanos, porque decíamos la semana pasada que si yo no saco ese tiempo en familia intencionalmente para formar mi mente junto a la de mi esposa, a la de mis hijos, a mis nietos, algo más tomará ese lugar. Y si intencionalmente no estamos siendo formados, vamos a ser deformados. No hay de otra. Tu mente, la mente de tus hijos, de tus nietos, de tu esposa, no es neutral. Siempre está siendo formada por algo o por alguien. Así que es por eso que tenemos que hacer estas prácticas para seguir formándonos con la palabra del Señor. Así que en primer lugar, esta fue la que ya discutimos. ¿Por qué debemos hacer devocionales familiares? Número 1, porque es un mandato bíblico. Está la Escritura nos provee los ejemplos. Deuteronomio 6, ese pasaje que ya estudiamos aquí, donde se nos muestra la importancia de que en el hogar exista la enseñanza. Ahí se le da esta encomienda a los padres para que le enseñen a sus hijos, dice, estando en la casa, cuando duerman, cuando despierten, cuando salgan, cuando regresen. En todo contexto debe estar la enseñanza de la palabra del Señor. También habíamos visto el Salmo 78, lo vimos la semana pasada, y ese Salmo 78 animaba a los padres para que le enseñaran a sus hijos y a la generación venidera. Era una instrucción. ¿Y alguien recuerda en ese Salmo 78 qué era eso que había que enseñar? Si no, lo puede buscar y está ahí bien fácil. Salmo 78, versos 1 al 8. ¿Qué era lo que esa generación de padres tenía que enseñarle a la próxima generación? ¿Por qué para Dios era importante que se diera esta transmisión de información? ¿Qué era lo que se transmitía de una generación a otra, los padres hacia los hijos? ¿Y está? Era importante que, según el Salmo 78, que los hijos escucharan de su papá de todas las maravillas que había hecho Dios en el pasado. De la fidelidad de Dios, como veremos hoy también. ¿Y qué más? El temor de Dios, que ellos crecieran en el temor de Dios. ¿Y qué más? Había una cosa más, ellos se tenían que cuidar de qué. Según ese Salmo 78, verso 1 al 8. De algo se tenían que cuidar, sí. Ahí está. De no cometer los mismos errores, no ser igual de rebeldes que su papá. ¿Se apagó? ¿Sí? ¿Se apagó? Sí, sí. No cometer los mismos errores que sus papás, que las generaciones previas. Así que, ¿qué le estamos enseñando? ¿O qué le queremos enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Y esa esfera de influencia, otros jóvenes y niños que tengamos alrededor a los cuales les podamos enseñar. Les queremos enseñar la fidelidad de Dios, las obras de Dios y a cuidarse de los errores que ya nosotros cometimos, para que ellos no pasen por esos mismos errores. También la semana pasada analizamos el famoso Proverbio 22:6, donde decíamos que más que una promesa, un principio de sabiduría, que nos enseña que un niño debe encaminarlo, debe guiarlo, pero considerando lo que dice en ese mismo Proverbio 22, ¿qué se acuerda? Y yo decía, hay algo más que dice ese Proverbio 22. ¿Y ese niño qué? Instruye al niño en su carrera y aún cuando fuere viejo no se apartará. Ese es el principio general que nos habla acerca de dedicar tiempo, de que esto hay que hacerlo intencional, instruir.
Pero decíamos que hay dos realidades que deben acompañar esta verdad. Instruir a nuestros niños. Sí. Usted dijo que no era una promesa para reclamar. Ajá. El padre, pues, lo hacía, pero que Una tarea. dependía. Es una tarea que tenemos que hacer. Depende de la soberanía de Dios y la responsabilidad de los Y esos dos elementos tienen que estar a la vez conscientes mientras nosotros hacemos esta tarea de criar o enseñarle a nuestros hijos el temor del Señor. Número uno, que Dios es soberano y que Él no va a ser salvo por ser mi hijo o por ser tu hijo o tu nieto. Él va a ser salvo, esa nueva generación en su momento conocerá a Dios si está dentro de su plan. Así que la soberanía de Dios está ahí. Y segundo, la responsabilidad del hombre. Esa responsabilidad moral que hace que a un papá que dedicó mucho tiempo a su hijo para encaminarlo, ese hombre o esa mujer, tal vez en algún momento tomó decisiones erróneas por su propio pecado, tomó otros caminos. De hecho, nosotros estudiando ese Proverbio 22, versículo 6, el verso clásico de instruir al niño y la encomienda, pero mire lo que dice el verso 15, que lo vimos la semana pasada. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. O sea, ese niño viene de pequeño. David decía, mira, el pecado me concibió mi madre. Decía el Salmo 51. O sea, ese niño viene con necedad, viene con pecado. Pero mira lo que dice después. La vara de la corrección lo alejará de él. Ese es el principio de sabiduría. Este niño ya viene pecador en Adán, en el primer Adán. Y con la vara de la corrección es que tú puedes empezar a instruirlo, a guiarlo. Así que lo que te va a dar la palabra del Señor es esa guía, mi hermano, para tú poder criar estas nuevas generaciones. Así que eso es lo que estuvimos viendo. También mencionamos Efesios 6:4 en el Nuevo Testamento, una encomienda a los padres a criar a los hijos en el temor del Señor, en la amonestación y el disciplinarlo y ese tipo de cosas. Así que tenemos la encomienda en el Antiguo y el Nuevo Testamento y por eso podemos decir que debemos hacer devocionales familiares porque es un mandato bíblico. Número 2, y ya desde este punto es material nuevo para hoy. La segunda razón de por qué debemos hacer devocionales familiares según este estudio. Debemos hacer devocionales familiares porque estos nos ayudan a cultivar nuestro amor por Dios. Debemos hacer devocionales familiares, este tipo de reunión junto a mi familia en algún momento en la semana, porque me va a ayudar a cultivar, o como familia, nuestro amor por Dios. Es en ese contexto que vamos a ser recordados a perseverar en nuestra obediencia a Dios. ¿Sabes por qué decimos esto? De que es en ese contexto de esa reunión familiar, luego del servicio, por ejemplo, que vamos a ser recordados o animados a obedecer a Dios. Porque es ahí donde se empiezan a dar preguntas. Y yo le invito a que si tú no lo has hecho hasta hoy, usted lo haga. Usted practique con alguien. Si usted viene con toda su familia, pues aplícalo con toda su familia cuando salgan a comer. O sea que un día a la semana, el lunes, usted diga, ¿sabe qué? El lunes nos vamos a reunir y vamos a discutir qué fue lo que aprendimos del sermón de ayer y específicamente en qué área yo voy a obedecer. Hermano, porque la parte de la Biblia que tú crees es la que obedeces, no la que simplemente escuchas y la dejas ahí en el aire. Así que es importante que eso se aterrice, que todo lo que ocurrió el domingo, que usted escuchó en el sermón, usted lo vaya pensando y usted haga el ejercicio. Y usted sabe que si usted lo aplica, hace una aplicación directa a su vida, es más fácil recordarlo. Yo no lo voy a exponer aquí a ustedes, ni a mí mismo. Pero piense, haga un ejercicio mental. ¿Qué fue lo que se predicó el domingo pasado? Rápido. Y usted piensa si usted puede captar una idea de lo que se predicó el domingo pasado. Y después piensa que se predicó el domingo anterior. Y después el anterior. Y haga eso por lo menos 4, 5, 6 domingos atrás. ¿Usted sabe cómo eso va a ser más fácil para usted recordarlo? Cuando hay un principio, una línea de todo lo que se dijeron muchas cosas, pero de todo lo que se dijo, usted va a sacar una línea, una idea, una enseñanza, y usted tomarla para sí y comenzar a practicarla toda la semana junto a su familia. Cuando usted la habla con otros, ahí rápidamente es más fácil recordarlo. Imagínate que usted tomó ese sermón y se reunió con su familia el lunes y empezó a discutirlo y dijeron, oye, tenemos que tomar esta verdad y ponerla en práctica. Oye, va a ser más fácil para recordarlo, porque la tienes en tu mente y la estás practicando. Así que esa es la idea de lo que queremos hacer. Sí, eso fue lo que usted dijo el miércoles pasado en la clase, que al ponerlo en práctica, ¿verdad? En nuestra familia, que es ahí a donde debe comenzar, ¿verdad? A darse este contexto, ¿verdad? Para luego darlo a la sociedad, pues al ponerlo en práctica, la familia lo ve y se da el proceso de santificación al ponerlo en práctica porque nos ven y todo eso. Sí. Nos ven en acción.
Así es. Así que una de las cosas que podemos poner en práctica de una forma tangible, una forma que usted lo puede comenzar a hacer ya, si no lo ha hecho hasta ahora, es tomar la enseñanza de los domingos y comenzar a practicarla y sacar aunque sea una idea de lo que se enseñó. Mi hermano, ¿y por qué decía ahorita que no lo voy a exponer a ustedes para ver cuánto se recuerdan de la predicación de los domingos pasados, ni a mí mismo? Bueno, yo tuve una conversación con mi papá hace un tiempo atrás y salió este tema de conversación y me dijo, oye, ¿tú te acuerdas de lo que tú predicaste? Y él me lo preguntó a mí y yo le dije, bueno, pues el domingo pasado estaba fresquito. Y entonces me hizo otra pregunta. ¿Y el domingo anterior? Y yo, pues sí, tal cosa. ¿Y el domingo anterior? Y era este juego de mental de tratar de ver, yo lo prediqué el mensaje, las ideas principales. Y usted dice, no, para mí es fácil porque lo predicaste. No. La única forma que va a ser más fácil, de hecho, y es por la que la recuerdo, es porque siempre en la predicación, yo cuando voy a predicar, siempre hay una línea. Miren, cuando hay alguien tratando de enseñar algo, lo va a repetir 10,000 veces. Es un principio de pedagogía, de enseñanza. 10,000 veces, para que esa línea se quede. Y en una predicación hay una línea, búsquela. Repase los videos que sube Robert en los domingos pasados. Hay una línea que se va a repetir mucho. Hay una idea que es la más que se repite en el sermón. Esa es la idea principal del sermón. O sea, a veces se repite con otras palabras, pero es lo mismo. Y por 45 minutos se dicen muchas cosas, pero esa idea, como que una y otra vez. Y después cuando yo oro al final, yo me lo digo otra vez, aún en mi oración final. ¿Se cuenta de eso? Esa idea central que está ahí. Así que eso quizás es un poco más fácil para recordar viendo cuál fue esa idea central. Lo importante, ¿cómo te lo pone en práctica? Toma esa idea central de qué predicamos y el lunes, el domingo en la tarde, se sienta con su esposa, su familia, su mamá, su abuelo, el perro, con quien sea. Pero usted saca tiempo y empieza a pensar. ¿Usted sabe cómo empezó la teología? ¿O qué es la teología? Es pensar en la revelación de Dios, en las cosas de Dios. Estos personajes del camino de Maús estaban haciendo teología. Los hombres que estaban preguntándose, esos discípulos, Lucas 24, yo estuve estudiando ese texto hoy en mi devocional. Lucas 24, estos hombres que están de camino a Maús, ¿saben que estaban haciendo teología? Porque ellos están tratando de entender, tratando de entender qué significaba lo que acabó de ocurrir. Ellos no entendían bien, pero estaban tratando de entender lo que acababa de ocurrir en Jerusalén, de Cristo siendo crucificado. Ellos querían entender eso. Así que esa reflexión que usted necesita hacer. Tratar de entender, juntarse con otro, que es mucho mejor para que dos mentes traten de entender ahí. Oye, ¿qué es lo que nos dijo Pedro allá? ¿Qué es eso de una misión de rescate, de que fuimos rescatados, del cordero sin mancha, de que esto no fue un rescate con oro ni plata? Todo ese tipo de cosas. El último sermón. O usted toma un libro de la Biblia y hágalo junto a su familia. Completo. Tome los salmos, tome proverbios, mi hermano, lo que usted quiera. De eso vamos a hablar más adelante, de la metodología. Pero lo importante es que usted practique eso porque es ahí que usted va a ser animado a obedecer a Dios. Es ahí que se dan esas preguntas de, oye Hugo, ¿estás creciendo en el Señor? ¿Confesaste sus pecados? Oye Hugo, ¿estás leyendo la Biblia o no la estás leyendo? Qué bueno que yo tenga visto, me recuerde eso. Mi hermano, desde mi casa. Yo debo tenerlo en la iglesia también, pero qué bueno que en mi casa yo tenga eso. Así que, número 2, debemos hacer devociones familiares o devocionales familiares porque este tiempo nos ayuda a cultivar nuestro amor por Dios y nuestra obediencia a Dios. Y quiero detenerme un poco a pensar en cómo una reunión de familia a la semana para adorar a Dios me puede ayudar a cultivar mi amor por Dios. Piense por un momento. Hermano, en la casa los padres son los que enseñan, en ese primer contexto, donde los padres enseñan a amar a sus hijos. Hay algo en cada casa, en cada hogar, que es lo más que aman. Y ese niño, incluso sin su papá o su mamá un día sentarse y decirle, oye Juanito, lo más que amamos en esta casa es el fútbol. O lo más que amamos, o lo más que amamos en esta casa es el trabajo. O lo más que amamos en esta casa es la patria, lo que sea. Antes de sentarse el papá con su hijo a decirle eso, ya se supone que por cómo viva esa familia, Juanito se cree o crezca en un contexto donde él va a saber que la patria es importante, que el fútbol es importante, que el trabajo es importante, lo que sea. ¿Nota lo que estoy diciendo? Esa es la casa que el papá y la mamá, aún sin sentarse intencionalmente con sus hijos a decirle estas cosas son importantes, se las van a demostrar con acciones. Por ejemplo, si un hijo se cría en un hogar
donde lo más que importa y lo único que importa es el dinero, ese niño se cría amando el dinero. Aunque su papá nunca se haya sentado con él y decirle, mira, bonito, tienes que amar el dinero. No, pero es la crianza, es el contexto. Así que esa es la casa donde nosotros aprendemos a amar cosas y a odiar cosas. Es ahí. Hermano, por eso este punto número 2 es tan importante, que esa es la casa donde nosotros podemos enseñarnos unos a otros, animarnos unos a otros a nuestra devoción y nuestro amor por Dios. ¿Qué privilegio tienes tú y tengo yo de tener a alguien cerca, si es mi hijo, si es mi nieto, si es mi hermana, mi mamá, mi abuela, quien sea, a alguien cerca que yo pueda intencionalmente toda la semana sacar unos minutos, media hora, una hora, para estar en el contexto de un devocional familiar y yo pueda animar a esta persona a cultivar su amor por Dios? Y que esa persona sepa que Dios, especialmente a los hijos y los nietos, que Dios es lo más importante en esta casa y es lo que más amamos en esta casa. De hecho, ya me han hecho la pregunta, pero en el libro vamos a analizarlo un poco más y vamos a escuchar incluso una recomendación de cuánto debe durar un devocional familiar. Y usted se va a sorprender por la respuesta que da el autor. Yo no se lo voy a decir hoy. Si usted tiene el libro, vaya y lo vea. Pero usted tal vez se sorprenda. Porque a veces nosotros pensamos, wow, pero es que antes de empezar a hacer las cosas, pensamos y decimos, pero es que sacar 2 horas con mi hijo, porque es que él sale de la escuela a las 3, después tiene práctica, después hay que ir a comer y a cocinar, después a las 7, después hace asignaciones, después a las 9 se acuesta, no hay tiempo. Y ya antes de incluso nosotros hacer la práctica intencional de sacar un tiempo de tenerlo, ya tenemos 55 excusas de por qué no podemos hacer una reunión familiar a la semana. Escuche bien, ni siquiera ni todos los días, a la semana. No, si fuera todos los días, ahí esas 55 excusas se multiplican. Pero usted se sorprenderá, mi hermano, cuando en esta clase se nos va a animar a sacar un tiempo que es corto, pero que es intencional y es práctico. Y hay 3 cosas que se van a hacer ahí. Estas sí se las adelanto del libro. Orar, leer la Biblia y cantar. No tenés esa. Así que vayan practicando la voz, Jorge. Para que cante con Rosen, con Jesse, y en contexto del hogar, con todo el componente del hogar. Así que esa es la sugerencia del libro, lo vamos a ver más adelante. De hecho, es bien interesante lo que él dice de la parte de cantar. Es bien chévere eso. Y por qué él anima a los hermanos, aunque sea en esa reunión de un breve tiempo, pero cantar una alabanza al Señor. Pero miren, en ese contexto donde vamos a animarnos a crecer en nuestro amor por Dios, hay algo que es lo que más amamos. Y como decía, ¿cómo tú determinas lo que más tú amas? Bueno, piensa. ¿Cómo tú sabes lo que más ama una persona? ¿Qué factores usted utilizaría para ver qué es lo más que ama esa persona? Primero tienes que conocer a la persona y conocerte. Conoce de eso. ¿Qué más? El tiempo que le dedica a eso. ¿Qué más? ¿Ah? Oh, de lo que más habla. Lo que le sale por poro. Charles Spurgeon, desde muy temprano, bien chiquitito, él se había criado en la casa de su abuelo, era un pastor también. Y él tenía muchos libros, especialmente libros antiguos de los puritanos. Y él tenía un libro de ilustraciones de John Bunyan, El progreso del peregrino. Arrepiéntase usted si no lo ha leído, se lo he dicho muchas veces. Y búsquelo y léalo, El progreso del peregrino. Y se dice que Charles Spurgeon leyó ese libro cientos de veces. Escuche bien, cientos de veces. No una, dos, cientos de veces. Era su libro favorito. Y Charles Spurgeon utiliza una ilustración muy interesante. Y él dice, mira, cuando tú le pinchabas con una aguja a John Bunyan, el autor del progreso del peregrino, no salía sangre. Salía una sustancia que se llamaba biblinia. O algo así. Era Biblia. Esa era la sustancia que salía de la sangre de John Bunyan. Pero mire por qué decía esto. Era porque este hombre cuando hablaba, cuando escribía, todo lo que escribía estaba tan lleno de Biblia. Me acordé ahora con lo que dijo Carmen, de que, ¿verdad? De lo que más habla una persona, esa es su pasión. Eso es lo que más ama. Así que, noten, en el contexto del hogar, donde nosotros le vamos a enseñar a amar a nuestros hijos las cosas importantes. Y usted sabe que hay muchas cosas que son importantes. Es prioridad, obviamente. Como creyente vamos a enseñarle a amar a Dios. Pero en la casa también le vamos a enseñar a amar al prójimo. Empezando por el prójimo que está a lo tuyo todos los días, como decíamos hace una semana atrás. Es en el hogar que todas esas cosas se van a ir dando. Y hay pasiones que se van a transmitir. Y usted quizás no tiene ya los hijos consigo, pero tiene los nietos. Como yo repito, no tiene gente cerca a la cual usted está influenciando. Y hay pasiones que usted las va a transmitir.
Primero, pues repito, la pasión por Dios debe ser el ideal de todo creyente, transmitir eso. Pero hay pasiones generales que usted va a transmitir, tiene que cuidarse. ¿Qué es lo más que usted ama? Cuando usted saca todos los días para orar, usted está transmitiendo un mensaje a su propia familia de que orar es importante, de que Dios es lo primero. Cuando todos los días usted se levanta y usted le dice a su familia, mira, vamos a darle gracias a Dios, usted le está diciendo, ¿sabes qué? Es que aquí lo primero es Dios. Y aquí no podemos empezar el día sin agradecerle a Dios, porque Él nos da todo. Pero cuando yo sigo mi día, no solamente empezarlo, sino que sigo mi día y continúo el otro día y continúo el otro día, y eso me ocurre el mensaje sin intención, pero lo que está pasando, que yo le estoy enviando a mi familia, Dios es el genio de Aladín, el que llamamos solo cuando necesitamos, o para que cumplan nuestros deseos. Así que noten que es ahí, en ese contexto, un devocional familiar, intencionalmente en una reunión que usted saca, usted puede aprender a cultivar su amor por Dios. Usted va a animar a otros a crecer en su amor por Dios. Ese tiempo también nos va a ayudar no solamente a cultivar nuestro amor por Dios, a cultivar la obediencia, a animarnos unos a otros a conocer la palabra, sino que también ese tiempo nos va a ayudar a enseñarle a las próximas generaciones la fidelidad de Dios. A recordar como familia lo fiel que ha sido Dios o lo bueno que ha sido Dios. Haz un ejercicio. Asignación. Esta sí es tarea, es asignación. Y esta no es simulacro, esta es una asignación. Para todos. Es que a veces hay tareas como de simulacro, que es como una sugerencia, porque usted mira, pues si quiere, busca ya un rato en la casa a la tarde. No, esta es una tarea asignada. Piense, vaya pensando. Algo, testimonio, que Dios ha hecho, que muestra la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, el cuidado de Dios para su familia. Y eso, tú vas a tomar a alguien de tu círculo familiar. Si tú eres el esposo, pues tú vas a ir a tu esposo y se lo vas a decir. Y le vas a decir, en 30 segundos, un minuto. Oye, tú sabes que Dios ha sido tan bueno con nosotros y tan fiel. Porque mira, tú te acuerdas de tal, y le cuentas algo. Mi hermano, hay 1000 y 3 puntitos. Pero haga la tarea. No dejemos esto en el aire. Hágalo esta noche, mañana, piénselo unos días y de aquí al viernes, usted de la nada sale con su esposa o su esposo, hágalo también al revés. O si tú eres el hijo, pues al papá, y el papá al hijo, al nieto, al abuelo, a quien sea. Llame al vecino, a quien sea. Pero haga este ejercicio. Piense una cosa, que usted pueda reconocer como algo que Dios fue fiel. Y dígaselo a su esposa. Y al igual que su esposa se lo diga a usted. Hermano, usted sabe cuán beneficioso eso va a ser para su fe. Amén. El que ustedes estén recordando eso. La fidelidad a Dios. Eso va a ser de gran ánimo. Es más, cuando más lo necesite, muchas veces eso va a llegar. Y noten que ni siquiera estamos hablando de un tiempo estructurado, que si nos da tiempo hoy, al final llegaremos a esa parte de que este tipo de devocional, esto no es cuestión de hacer un tiempo estructurado y 2 horas todos los días y ya. No es eso, es mucho más. Es mucho más en cuanto no de tiempo, sino en la calidad de lo que estamos hablando. Así que noten que ni siquiera estamos hablando no, es que nos vamos a reunir los lunes para que Jorge le diga a Rosy, nunca me escapa. Para que Jorge le diga a Rosy lo bueno que ha sido Dios. Y Rosy le diga a Jorge lo bueno que ha sido Dios. Y juntos hablen con Jesse y Jesse igual les diga algo. No, es que el lunes que viene y todos los lunes van a hacer eso. Pues qué bueno si lo hacen todos los lunes, pero es más que eso. Es siempre tener a la mano, en la mente, ese recordatorio de la fidelidad de Dios y uno a otro están recordándolo. Mi hermano, eso va a ser de mucho beneficio. Yo tener a alguien cerca todo el tiempo recordándome lo bueno que ha sido Dios. Así que ese es el contexto de una reunión familiar y de la vida familiar, unos a otros intencionalmente formándonos donde se deben dar estas cosas, recordatorio de la fidelidad de Dios. Yo digo que cuando tú tienes a un Dios, ¿verdad? Y le conoces y tienes a Dios vivo, eso sale natural. Esa conversación se da natural en el momento que se tiene que dar. Así es. Eso sale solo. Así es. Dime lo más que te apasiona por la forma en que hablas, por lo que hablas. Eso es así. La semana pasada yo les decía que íbamos a ir a ver una enseñanza de Josué capítulo 4. Yo les invito a que me acompañe ahí. Josué capítulo 4. Y veamos en un momento dado, miren por qué era tan importante para Dios que las próximas generaciones conocieran las obras de Él, conocieran su fidelidad.
Y miren cuál fue el medio, qué es lo que hizo Dios. ¿A quién le dio la responsabilidad el Señor? Miren lo que dice Josué capítulo 4. El contexto de Josué capítulo 4 es cuando van a entrar a la tierra prometida. Usted sabe que Moisés no pudo entrar. Era Josué el que tenía esa tarea de entrar a la tierra prometida y conquistar la tierra prometida. Y para entrar allá tenían que cruzar el Jordán. Y cruzando el Jordán, Dios también hizo un milagro. A veces nos recordamos solo del Mar Rojo, que Dios lo abrió para que el pueblo pasara. El texto dice que el Jordán también se abrió, que Dios hizo un milagro para que para que el pueblo pasara por allí. Pero miren lo que pasó cuando toda la gente pasa por el Jordán. Voy a leer prácticamente completo, pero miren, capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomad de aquí, de medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaré con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Miren esto. Y cuando sus hijos le pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Los padres le responderán a sus hijos que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y luego continúa el verso 8 diciendo que así mismo hicieron como se les mandó, tomaron piedras, las pusieron en medio del Jordán. Y miren, cuando acaba esta historia, versículo 19 en adelante. Dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Miren qué importante era para Dios que el papá tomara su responsabilidad. Era el papá que iba a tomar estas señales, estas piedras, estos monumentos que se pusieron allí, para cuando los hijos preguntaran, ellos les pudieran hablar acerca de qué. ¿Acerca de qué le iban a hablar los padres? De lo que Cristo había hecho. Lo que Dios había hecho, la maravilla de Dios, el poder de Dios. Oye, le íbamos a contar a nuestros hijos que Dios hizo un milagro, hizo secar el Jordán para que nosotros pudiéramos pasar. Así que eso es un ejemplo más que hay en la Biblia de la responsabilidad de los padres de transmitir a sus hijos todas las maravillas de Dios. Hermano, qué bendición, pero qué responsabilidad. El libro de Santiago dice que no se hagan todos maestros porque es una gran responsabilidad ser maestro, enseñar a otros. Pero qué responsabilidad y bendición tienen los padres de enseñar a sus hijos, enseñar a sus nietos las cosas que ha hecho Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios. El pueblo de Israel no cumplió con esta tarea de los padres transmitir estas enseñanzas a sus hijos. Y rápidamente usted lo ve en Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice. Que cuando murió Josué y esa generación de líderes, dice Jueces capítulo 2, versículo 10, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murió la generación de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Algo pasó en el camino. El pueblo, no todos en el pueblo cumplieron su responsabilidad y notan que entonces se levanta la próxima generación. Oye, no solamente esa, usted lo va a ver, lo dijo Moisés, lo dijo Josué.
Todo el tiempo, a los padres, enseñen a los hijos, hablen a los hijos, levanten monumentos, levanten piedras alrededor del río Jordán o donde quiera, para que siempre le cuenten a sus hijos, a la nueva generación, las cosas de Dios, para que ellos crezcan en temor de Dios. Pero mi hermano, algo falló. Y se levantó una generación completa que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y usted quiere ver las consecuencias inmediatas, lea el libro de Jueces, que es bien duro. Pero quiere ver una consecuencia rápida, miren el verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Pero pagaron las consecuencias luego del juicio que vino. Pero miren lo que ocurrió, porque una generación no transmitió a otra el temor de Jehová. Se levantó toda una generación que no conocía a Dios y automáticamente no conocía a Dios, hicieron lo malo y escogieron otros dioses, comenzaron a servir a los Baales y se olvidaron de Dios. Se olvidaron del Dios que los había sacado de Egipto. ¿Quién se supone que lo hubiera recordado eso? Los papás, los abuelos, los que estuvieron allí. Diciéndole al nieto, ¿sabes qué? Sí, yo estaba allí y el mar rojo se abrió. Hermano, las consecuencias de no hacer lo que Dios nos manda en el diseño de la familia son graves. No lo tomemos en poco. Las consecuencias de no influenciar a otras generaciones, especialmente a las que tenemos cerca, hijos, nietos, sobrinos, Es lo que pasa son grandes consecuencias. Es lo que pasa hoy en día. Así es. Cuando yo te crecen sin el fundamento sin Dios, pues cómo anda. No sé, con todas las cosas del mundo. Y crece en una familia, se vuelve una familia disfuncional, lo que usted dijo el miércoles pasado. Claro. Se Sí. crean familias disfuncionales y eso pues lo pasan. Generación tras generación. Que de hecho, lo hermoso que aparece en la Biblia, en Salmo 78, es que se levante una generación tras otra y tras otra, porque utiliza esa terminología, una generación tras otra y tras otra, que conozca la maravilla de Dios. Pero sin embargo, cuando no se fomentan hogares donde se está enseñando el temor de Dios, lo que ocurre es todo lo contrario. Y qué triste es que se levanten generaciones que ni siquiera crezcan con esta idea de quién es Dios, de que hay que temer a Dios. Pero mi hermano, noten todo esto, todo lo que hemos hablado ocurre no en la iglesia. Todo esto que hemos hablado, según el diseño de Dios, empieza ¿dónde? En el hogar. Es una responsabilidad de los padres. Número 3, recuerden que estos son 4 respuestas a por qué debemos hacer devocionales familiares. Número 1, porque es un mandato bíblico. Número 2, porque estos devocionales familiares nos ayudan a cultivar nuestro amor por Dios, nuestra obediencia a Dios, y nos ayuda a recordar la fidelidad de Dios. Número 3, debemos hacer devocionales familiares porque el hogar es el primer lugar donde las próximas generaciones podrán aprender las Escrituras. Es el primer lugar donde nuestros hijos podrán aprender su necesidad de un Salvador. Es ese primer lugar donde los niños van a poder aprender la importancia de adorar a un Dios soberano. El mejor ejemplo que yo encuentro en el Nuevo Testamento de esto es Timoteo. ¿Usted recuerda lo que se dice de Timoteo? De la nueva novia y de la madre de Jehú. Ahí está. Es lo que dice 2 Timoteo capítulo 1. La historia de Timoteo es bien interesante porque Timoteo era un jovencito que Pablo... Miren cómo Pablo comenzó con Timoteo. Pablo había empezado su primer viaje misionero con Marcos, ¿usted recuerda? Y Bernabé. Pero entonces, usted sabe lo que pasa en el camino. En el primer viaje misionero, Marcos renuncia. Y Marcos regresa allá a Jerusalén, a su casa. Así que Pablo se va con Bernabé y completan el primer viaje misionero. Cuando ellos regresan a la iglesia de Antioquía, dan el reporte, otra vez se preparan para salir al barco, en el barco, para ir a otro viaje misionero. Ya Marcos estaba montado con el cinturón puesto. Y Pablo le dice, tú no vas. ¿Así? Eso está ahí, busca. Y Pablo dice, no, tú no vas. O sea, hubo una discusión entre Bernabé y Pablo tan grande, que eso causó, eso es el equipo de producción, que no me mueva para allá, porque no me ven. Hubo una discusión tan grande que causó que se dividieran Bernabé y Pablo. Bernabé se fue con Marcos, se fueron a la isla de Chipre.
Y Pablo se llevó a otro, que es Silvano, o Silas, que es la misma persona, y se fueron. Y cuando llegan a las mismas regiones donde ya había Pablo estado, en Iconio, Listra, Derbe, allí había un jovencito que se llamaba Timoteo. Y dice el texto que Timoteo causó un impacto grande porque, interesante, dice que él era conocido en varias ciudades. Es un testimonio. Un hombre comprometido con Dios, temeroso de Dios. Y Pablo se lo lleva para formarlo. Y Timoteo se convierte en el Nuevo Testamento en el principal discípulo de Pablo. Pero noten algo. Eso, el que Timoteo fuera el hombre escogido por Pablo para discipularlo, porque vio las características en él, un joven que era reconocido con buen testimonio, no solo en su ciudad, sino en otras ciudades cercanas. ¿Sabes que eso era parte del fruto de lo que hicieron los padres? Especialmente una mamá y una abuela comprometidas. Pero lo que dice ahí, 2 de Timoteo, capítulo 1, y vean los versículos 4 al 5. Pablo le habla a Timoteo y le dice: yo deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué fue lo que hizo Loida y Eunice? Aquí mismo lo contesta. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 en adelante. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Escucha lo que dice ahora, verso 15. Que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Miren qué importante esto. ¿Quién se lo enseñó? Desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Desde la niñez Timoteo sabía de las grandes cosas de Dios. Quién era Jehová y el plan de Dios y las promesas y todo eso. Hermano, hay un Timoteo porque hubo una Eunice y una Loida responsable que se dedicaron a formar la mente de Timoteo. ¿Usted se imagina esos momentos donde Loida y Eunice se sentaron junto a su hijo, a su nieto intencionalmente? ¿Usted se imagina a Timoteo siendo un niño pequeño sentado en el regazo de su madre o de su abuela y su abuela contándole una vez más la historia de Daniel, la historia de Moisés, la historia de Abraham? Y Timoteo chiquitito preguntándole además por esas historias. Hermano, fue ahí que se formó Timoteo. Fue en ese contexto. En el contexto de una madre, en este caso, quien tomó responsablemente la acción de criar a su hijo en la palabra de Dios. No sabemos mucho del papá de Timoteo, pero es probable que no fuera un judío, que fuera un gentil. ¿Por qué sabemos esto? Porque Timoteo en un momento dado tuvo que ser circuncidado. Así que Timoteo no estaba circuncidado, y obviamente si él fuera un judío de nacimiento con un papá judío, eso era lo primero que hacía, esa era la ley. Así que Timoteo probablemente tuvo un papá gentil, pero eso no quitó que esa mamá, que tenía temor de Dios, se dedicara a instruir a su hijo. ¿Sabes que algo que me gusta mucho del librito que vamos a ver en la clase es precisamente esa enseñanza que te dice: oye, ¿y los solteros? Obviamente estamos hablando de adoración familiar. Y usted ve que yo todo el tiempo digo: no, pues el papá a su hijo. Oye, pero si yo tengo hijos, o si yo soy soltero, o si ya mis hijos no están en casa, yo no tengo como una relación ya directa. Hay una sección completa del libro que vamos a ver que el autor se la dedica a ellos. Pero noten algo: para familias donde solamente uno de los dos es creyente, el ejemplo de Timoteo está aquí. El papá no estaba cumpliendo la responsabilidad de enseñar a su hijo la palabra de Dios. Eso no quitó que la mamá tomara esa rienda y se dedicara a eso. Se dedicara a decir: ¿sabes qué? Voy a criar a mi hijo en el temor de Dios. Y lo hizo. Y mira que fue a Timoteo. Tiene que haber sido así porque los judíos son matriarcales. La mamá es la que enseña la creencia, no el papá. Aunque sean judíos los dos, ellas son matriarcales, la mamá es la que enseña. Sí. Y sabemos que el papá era gentil por ese detalle que más adelante se nos dice, que a Timoteo tuvieron que circuncidar. Sí. Y qué bendición, mi hermano, que nosotros tengamos ese privilegio. ¿Sabes qué? Aunque tú no lo tuviste. Probablemente tú no tuviste eso. Puede ser que sí, gracias a Dios por eso. Pero probablemente no lo tuviste. Pero aunque no lo hayas tenido, imagínate tú ahora formar un niño, un nieto, a un pequeño, y poder enseñarle, influenciarlo, enseñarle la palabra de Dios. Pastor, usted sabe que un día, ¿verdad? No sé, yo hablando con Dios, sentí llamar a mi mamá y darle las gracias
porque ella de pequeña, ella me formó y me guió, ¿verdad? A la reverencia y el temor hacia Dios. Y gracias a Dios, a ella, yo le digo, ya dije, mami, gracias, porque a mí tú no influiste en los caminos del Señor, y gracias a eso, tú tienes una hija hermosa que adora al Señor y que está en los caminos del Señor, así que te doy gracias. Y mami se quedó callada, pero ella hizo mucho con tan solo llevarnos a la iglesia. Claro, sí. Y aunque me aparté, ¿verdad? Como ella infundió eso en mí desde pequeña, pues como que Dios ya me había trabajado conmigo. Y le di las gracias solamente con el teléfono, y le di las gracias. Sí. Es bueno hacer eso. Darle gracias a Dios por esas personas que tuvimos alrededor nuestro que nos formaron en algún momento. Pero piensa tú también, mi hermano, a veces usted, y yo se lo he dicho antes, yo puedo estar con Mateo enseñándole algo acerca de la Biblia, acerca de la salvación, acerca del Señor, y yo sé que no entiende todo en ese momento. Y yo tengo dos cosas, o rendirme y decir, pero es que ya esperar a que sea grande y enseñarle estas cosas, estos conceptos de quién es Dios y de Jesús, o tratar de tomar este lenguaje, esta enseñanza, ponérsela al nivel que él pueda entender y confiar en Dios, porque es Dios al final el que abre su corazón para que él entienda. Yo les dije anteriormente que hay un librito de ilustraciones donde él me preguntó por qué Jesús tenía herida. Entonces, que yo voy a contestar. Porque, claro, obviamente, porque fue a morir por tus pecados en la cruz. ¿Él entiende eso? Esa es la verdad bíblica. Y eso es lo que yo le digo, es la respuesta. Pero ¿cómo yo tomo eso, esa enseñanza y esa verdad, y se la digo, y luego busco ilustraciones que él entienda? Tú sabes que él entiende derrotar a los enemigos. Eso lo entiende ya. ¿Qué significa derrotar a los enemigos? Que hay villanos. Ya el muñequito, él sabe lo que es eso, héroe y villano. Hace poco estuvimos viendo la misma imagen y él me dijo a mí que eso le pasó a Jesús porque él derrotó a sus enemigos. Wow. Eso es una verdad bíblica que él puede entender. Jesús derrotó a sus enemigos. Y eso es algo que se le lleva al lenguaje del niño para que él lo pueda entender mejor. Cosas más fáciles de él para entender, que Jesús fue a la cruz y derramó su sangre. Son elementos que todavía no lo entienden del todo. Pero yo no puedo rendirme y no enseñárselo. Yo no puedo decir entonces, ¿sabes qué? Pues yo no te voy a enseñar nada de la cruz. Y simplemente David y Goliat, y Daniel y los leones, y ya. Y el arca de Noé. Y cuando tengas 10 años te enseño de la cruz. No, en primer lugar, confiar en la soberanía de Dios, enseñarle la cruz, enseñarle estas cosas. Y Dios en su momento abrirá entendimiento, si es su voluntad. Y segundo, buscar llevarlo al lenguaje de ellos. Pero muchas veces nosotros hacemos esta tarea y a veces tarda años y años. Y no pasa con niños nada más. Esto póngase usted a pensar en alguien que usted está tratando de predicar el evangelio. ¿Y sabes qué? Esa persona está ciega a las cosas de Dios y por más que tú le expliques la cruz, está ciega, no entiende. Y tú puedes que te rindas. Hermano, primero, confía en el poder de Dios. Dice Romanos capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del evangelio, porque el poder de Dios, ¿para qué? Para salvar. Así que si usted está enseñando el evangelio, siga confiando en el poder del evangelio. No se rinda ahí. Siga enseñando una y otra vez. Usted siga sembrando esa semilla, hasta que en el tiempo de Dios se pueda ver ese fruto. Así que en tercer lugar debemos hacer devocionales familiares porque el hogar es ese primer lugar donde los hijos o las próximas generaciones aprenden las escrituras. Y en cuarto y último lugar debemos hacer devocionales familiares porque Dios puede hacer muchas cosas a través de este tiempo. Dios puede restaurar la familia, Dios puede recordarnos acerca de la voluntad de Dios, Dios puede ayudarnos a crecer como creyentes, a esposo, hijos. Dios puede salvar a nuestros familiares no creyentes mientras enseñamos el evangelio. Oye, si tú sacaste los lunes todos los días a las 7, de 7 a 7 y media, de 7 a 7 y 15, para tener este tiempo, o el domingo por la tarde, y llega un familiar a la casa, ¿tú sabes qué tú puedes hacer? Invitarlo. Mira, ya que estás aquí, quédate aquí. Yo estoy loco invitándote para la iglesia y nunca llega. Quédate aquí en estos próximos 15 minutos, que como familia vamos a hacer 3 cosas bien rápido. Cantar una canción, orar y leer un pasaje de la Biblia. Hasta que la familia incluso reconozca que ese tiempo es bien importante. Imagina a tu familia entendiendo y diciendo, ¿sabes qué? Es más, yo ni lo voy a llamar, ni lo voy a molestar los lunes a las 7:15, porque yo sé que Jorge y Rosy y Jesse y Gaby se reúnen y oran. Así que yo los llamo a las 7:40. Yo los llamo. Imagínense la familia aún reconociendo eso.
eso no va a ser testimonio para ellos. Aún gente no creyente. No creyente viendo que esta familia, que este hombre, que esta mujer de Dios sacan un tiempo en su casa para orar a Dios. Hermano, Dios puede abrir los ojos. Dios puede salvar. Esto puede ser testimonio para nuestra familia. El que nosotros saquemos este tiempo familiar, seamos consistentes en esto. Es más, que tú le digas, ahora todo el mundo tiene grupos de familia de WhatsApp y todo eso. Y tú le digas al grupo de familia, son las 7:15. Usted sabe que yo oro con mi familia por estos próximos 15 minutos. ¿Hay alguna petición específica que tú quieres que ore? A tu hermano no creyente, a tu primo que no quiere saber ni de la luz eléctrica, a todos a ellos. Tú se lo envías. Y eso puede ser un testimonio, claro que sí. Eso puede ser testimonio para estas personas para que conozcan a Dios. Igual muchas veces nosotros nos rendimos con nuestra familia, mi hermano. Y hay una historia, llévensela de tarea también, para que la lean. En Marcos 5. Marcos 5 está, usted ha escuchado la historia del endemoniado Gadareno. Que Jesús llega a esta región donde hay un hombre estaba endemoniado y se va a golpe. Estaba atado en cadena y todo eso. Jesucristo lo sana. Él de momento que cae en cordura, los demonios son enviados a un grupo de cerdos que estaba allí y los cerdos se caen por un precipicio. Todo un espectáculo. ¿Qué hace la gente de ese pueblo? ¿Alguien recuerda? Marcos 5. Le dicen a Jesús ¿qué? Vete. Vete de nuestro contorno. Obviamente, tú sabes que ese espectáculo tú no lo ves todos los días. Que cientos, quizás miles de cerdos salgan corriendo como locos y se tiren por rico. Y en un momento dijeron, oye, no queremos el revuelo aquí. Y más cuando los cerdos representaban su auge económico, su vida económica. Así que botaron a Jesús de allí. Siempre me llama la atención lo que ocurre después. Este hombre, ya cuerdo, le dice a Jesús, estaba como Marco con el cinturón ya puesto en la barca. Porque eso es una ciudad del lago, ahí en la barca. Le dice a Jesús que yo me voy conmigo, yo quiero irme contigo. Él le dice a Jesús, yo me quiero ir contigo. Y Jesús no lo deja. Y tú dices, oye, pero esto es un discípulo que se está ofreciendo. Este es un discípulo que está diciendo, yo voy cuando tú vayas. Y Jesús le dice, no, vete a los tuyos. ¿Y qué le dice? Me encanta lo que dice después. Vete a tu casa, mi hermano, ese contexto de casa. Ve a los tuyos, a tu gente, pero especialmente ve a tu familia. ¿Y qué? La próxima palabra es, cuéntales. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y cuánta misericordia Dios tuvo contigo. Hermano, ese es el testimonio que tú le das a tu familia. Y nota lo que quería hacer este hombre. ¿Sabes por qué se quería ir? Aparte, obviamente, tal vez estar con Jesús. Pero ¿sabes por qué? Mi hermano, ¿sabes cuántos cristianos había allí? En esa región de Gadara. ¿Cuántas veces Jesús había ido allí antes? Cuando tú ves el contexto bíblico. Nunca. Era la primera vez que Jesús llegaba allí. Así que, ¿cuántos cristianos había en esa ciudad? Uno. ¿Sabes quién era? Él. Es él que se acaba de convertir. Eso es una razón. La segunda, esta gente está enojada con Jesús y con todo lo que representa a Jesús. De hecho, acaban de votar a Jesús de su ciudad. ¿Qué le van a hacer a esto? Imagínense, si se queda. Así que él también pensando en todas esas cosas, le dice, Jesús, pues yo me voy contigo, yo no tengo nada que hacer aquí. Eso es como tú cuando, en el mismo contexto, y tú piensas, mi familia está loca, ya la doy por perdida. Yo soy el único diferente allí. Ya yo no tengo nada que hacer allí. ¿Sabes qué? Yo voy a cortar la línea telefónica literalmente y ya me lo voy a llamar, me lo voy a buscar. Y si tú eres un creyente, tu llamado, ¿sabes cuál es? A ir a esa gente y contarle cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cuánta misericordia Dios ha tenido de ti. Como decíamos el pasado domingo, una misión de rescate. Tú fuiste rescatado, ahora ves y cuentas historias. Cuentas historias de rescate. Del Cordero morado, desde antes de la fundación del mundo, que te compró y te rescató. Así que ese es el llamado nuestro, mi hermano. No tengan poco el cuánto testimonio puede ser para la familia suya el que usted en su propia casa todas las semanas saca un tiempo en familia para orar a Dios, para leer la palabra, para cantar a Dios. Es un testimonio muy grande para los que están alrededor suyo. Usted sabe, mi hermano, el mundo nos está viendo, más nuestra familia que está cerca. Así que va a ser un testimonio muy grande. Esas personas, puede Dios utilizar eso, esa reunión, para acercarnos a Él. Así que el Señor nos ayuda a estar nosotros siempre listos y preparados para ese luz, donde quiera que estemos. Y eso es una herramienta más que Dios nos da. Así que ya terminamos esta parte, porque hemos hecho los devocionales familiares, estas 4 razones que nos da este autor. La semana que viene vamos a tocar un tema muy interesante que es acerca de lo que nos enseñan los proverbios, el libro de proverbios, específicamente de esta relación
de padre e hijo. De hecho, cuando tú lees el libro de Proverbios, ¿no te das cuenta que casi todo es un padre dando un consejo a un hijo? Casi todos los Proverbios es eso. Así que eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Cuáles son esos contextos donde se va a dar esta enseñanza? Este tiempo de enseñarle a mis hijos, a las próximas generaciones, a amar a Dios. ¿Es un contexto donde solamente los lunes a las 7:15 saco este tiempo o es en el día a día? Así que eso lo vamos a estar viendo el próximo miércoles. Vamos a orar para terminar ya esta parte. Señor, gracias te damos por este tiempo, por esta enseñanza, por el tiempo que nos permitiste estar juntos, Señor. Padre, te pedimos hoy que permitas que nos ayude, Señor, a nosotros a ser fieles a este mandato bíblico. Hemos visto que es un mandato bíblico, una responsabilidad el enseñarle a las próximas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los sobrinos, a todo niño que tengamos cerca o podamos influenciar. Padre, que podamos en nuestros hogares sacar este tiempo intencional para recordar tu fidelidad, para recordar tu amor, para darte gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Señor, que este tiempo sirva también para crecer en obediencia, crecer en nuestro amor por ti. Señor, que este tiempo sirva para crecer en nuestro conocimiento de la palabra. Y también que este tiempo, Señor, tú nos ayudes. Y este tiempo pueda servir cuando nos reunimos juntos como familia para hacerte testimonio a otros familiares no creyentes que nos están viendo, que saben que en nuestro hogar lo más importante eres tú, Señor. Padre, ayúdanos a hacer como esa encomienda que tú le diste a esta persona que acabamos de ver, Marcos 5. Que tú le dijiste, vuelve a tu casa, vuelve a los tuyos y cuéntale las maravillas que ha hecho Dios contigo. Señor, que nosotros podamos a través de esta reunión familiar que hagamos en nuestros hogares, ser el testimonio para el resto de nuestra familia y podamos contarles también a ellos cómo hemos sido rescatados y las grandes cosas que tú has hecho con nosotros. Señor, gracias te damos, en tu nombre oramos, te lo pedimos todo. Amén. Vamos a ir a el asunto bien directamente. Le damos gracias a Dios por esa lección tan tremenda. Bueno, pues por lo menos a mí me ha ministrado. Siempre hay que aprender algo. Vamos entonces a considerar las peticiones. La primera, más que una petición, es un agradecimiento por todo el proceso que Jesús pasó en la cruz del Calvario. En sí, la lectura que se va a leer es Filipenses. La otra lectura, pues usted la puede leer en su hogar porque fue de donde él pasó desde el Getsemaní, los juicios que pasó con Pilato, el tiempo tan tenso que pasó Jesús, 100% Dios, pero fue 100% hombre. Y simplemente es el agradecimiento al Hijo de Dios por su victoria en la cruz y salvarnos. No hay que esperar Semana Santa para traer este asunto. Y si vamos a ver en Filipenses, lo que hace la palabra es glorificar a Jesús como el Hijo de Dios. Y a lo último, lo que habla es que toda rodilla se va a doblar, sea cristiano o no. Es Jesús glorificándose sobre la muerte, sobre la cruz, por venir a hacer la misión que tenía que hacer. Mi hermano Graterole, si tiene la bondad, por favor. Vaya pues con vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Fíjese que simplemente es el centro de Jesús que está siendo glorificado, aparte de que nos haya salvado. El centro de toda la Biblia es el Hijo de Dios. Hermanos, si tienen la voluntad. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te alabamos. Te
damos gloria a ti, Señor. Te damos gracias por Jesucristo, Señor, que enviaste, amado a ser crucificado, Señor, derramar su sangre, Señor, para perdón de todos nuestros pecados, Señor, y la salvación de nuestras almas, de todas aquellas que nos creen. Gracias, Dios mío, por ese sacrificio tan grande, por esa bendición tan grande, Señor, y por tenerte a ti en nuestras oraciones. Gracias una vez más, Señor, para que sea toda la gloria y la honra de Dios. Hermano, de alguna manera u otra se va a dar énfasis anhelo más por la escritura y en consecuencia sabremos cómo orar. Ya sabemos que Pedro le dijo a Jesús, enséñanos a orar. Hermanos, tenemos que tener oraciones bíblicas. No podemos, y lo voy a decir porque me pasó al principio. Siempre yo oraba por una sola cosa, siempre yo oraba por mi papá. Tardó 12 o 13 años en convertirse, pero mi centro no era Jesús, era mi papá. Y hay que orar por más cosas, hay que orar por el vecino, hay que orar por el carácter de Jesús en nuestras vidas. Hay que orar por el enfermo, hay que orar porque la gente se convierta, hay que orar por mil cosas. Hermano, hay que despertar, hay que avivar el anhelo por la escritura y estamos seguros que vamos a hacer más oraciones bíblicas. ¿Sabes? Mi hermano Luis, si que la bondad, por favor. Amén. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Puedes leerlo otra vez, por favor? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo entiendo que aquí la palabra voluntad es lo que yo entiendo que la mayoría de nosotros, quizás, por lo menos voy a hablar por mí, a veces no la entendemos, no la queremos entender. Y he visto muchos autores cristianos que se atreven a decir decretos, declaro, mando, cuando es contrario a la voluntad de Dios. A nosotros nos toca orar y que sea la voluntad de Dios para absolutamente todo, para todo, para cualquier ámbito o tema de nuestra vida, ya sea familiar, vecino, finanzas, relación matrimonial. Es la voluntad de Dios y no la de nosotros. Abundando a lo que ya mencionaste, nuestras oraciones tienen que ser globales, no solamente por algo, tiene que ser por todo que tengamos en la iglesia o tengamos en nuestra casa, poner todo en oración. Y si no nos acordamos, pues hacemos alguna referencia y Dios él sí se va a acordar. Aunque no diga el nombre, pero él sabe a quién se está refiriendo. Así que sea Dios dándonos sabiduría, que nos enseña a orar día a día, de acuerdo a su voluntad. Amén. Le damos gracias a Dios, una oración sencilla, yendo al punto de que Dios nos ayude a orar según su voluntad. Hermano, la tercera no es repetitiva. La tercera es que hay que perseverar en unos planes que tiene la iglesia, que simplemente lo estamos poniendo en las manos del Señor. Y es cualquier detalle que haya que ultimar en asuntos de terreno y de la academia. Si mi hermana Zoraida tuviese la bondad de leer la lectura, se lo agradecería. Dice, cuando vean tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú tienes, que es el hombre para que tengas de memoria, y a mí
gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos y porque, Señor, no estamos repitiendo, sino que estamos en seguimiento de lo que tú tienes previsto para el futuro de esta iglesia, Padre Santo. Porque sabemos que todo esto va a ser financiado por ti, no financiado por él. Y que tú, Señor, vas a hacer una obra grande en este lugar. Porque así ya está previsto, porque así ya tú lo has decidido, Señor, te pedimos, Padre Santo, porque todos estos trámites se agilicen como así lo trabajan y que las cosas sean a su tiempo, en el tiempo que fue predestinado, Señor. Y que todo sea, Señor, de acuerdo a tu voluntad, tanto los terrenos para la iglesia como los terrenos para esta academia. Porque declaramos que sí va a ser esto, porque es una obra, Señor, que tú estás preparando para este lugar y para esta iglesia, para este pueblo, para todos los que están alrededor de nosotros, porque esto va a beneficiar no solo a Mercedita, sino a todos los otros barrios que están alrededor de nosotros, que van a venir aquí a alabarte y a glorificarte. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, hermano, quiero indicar que Dios sí tiene el título de propiedad de las estrellas de este planeta y tiene el título de propiedad de este tejoncito de tierra. Si él tiene el título de propiedad de todo, también lo tiene aquí. Simplemente seguir orando y seguir perseverando. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, ya Dios nos está entregando los niños de alguna manera u otra. Y vamos a orar por el seguimiento de los niños en Mercedita. Si mi hermana Marisa tiene la bondad de darle lectura. Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué encierra este asunto? La importancia que Dios ve a los niños, aún en ese mundo espiritual que no vemos. Los ángeles ven el rostro del Señor en los niños. ¿Cómo es? No lo sé. Pero sí tenemos que tener el empeño de que si usted es llamado, tiene que acordarse que estos niños, aunque se hayan convertido, hay que desintoxicarlos de la basura del mundo. Ellas están con reggaetón, aquí que eso es lo más seguro que le hablo. Los niños son niños. Deje que le den toda la información, que nosotros somos los que tenemos la respuesta. A los niños hay que trabajarlo. ¿Cómo saben? Los papás no lo han trabajado. En el nombre del Señor vamos a trabajarlo, lo que se estén ya llamados a bregar con los niños. Exactamente lo que dijo el pastor Gil. Hubo una generación que no conoció a Jehová, y nosotros en el nombre del Señor, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué yo quiero decir con esto? Las puertas del infierno están aquí y es uno meterle una buena pata para arrastrar eso. No es a la defensiva, es a la ofensiva. Así es que tiene que reaccionar la iglesia. Hermano, fíjese si tiene ganas de reírse, pero yo voy a orar para que no le ponga las circunstancias del poder de Dios en su iglesia por los méritos de Cristo. Tenemos que orar por eso. Mi hermana Marisa, si tiene la bondad. Gracias, Señor, gracias por Señor, te presentamos a los niños de la comunidad de Mercedita, Señor. Y te rogamos, Señor, por ellos tu bendición, Señor, tu protección, Señor, que tú los guardes de todo mal, Señor. Padre Santo, sabemos que los niños son preciados a tus ojos,
Señor, ayúdanos, Señor, a no menospreciarlos porque sean pequeños, porque tenemos la responsabilidad de llevarles el Evangelio. Por eso te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón ese mismo amor e interés que han mostrado los misioneros, ¿verdad?, que han venido a visitarnos, que han mostrado ese interés por los niños y por su salvación. Ayúdanos, igual que a ellos, a nosotros poder ir a estos niños y ayudarlos a que ellos te puedan conocer. Ayúdanos a que los ayudemos en lo que necesiten, a que demostremos el amor de Cristo, a que podamos rescatarlos, Señor, que seamos nosotros instrumentos para que ellos sean rescatados por ti, Señor, de la oscuridad de este mundo en que se encuentran. Ayúdanos a mostrarles, a tener compasión por ellos. Quita, Señor, el temor que pueda haber en nosotros, Señor, por comprometernos, el temor que pueda haber en nosotros por involucrarnos en nuestra vida, quítanos de nosotros y pon en nosotros la disposición, Señor, para poder seguir haciendo este trabajo comenzado, Padre. Ayúdanos a sacar el tiempo, Padre. Ayúdanos a amar, a orar constantemente por ellos y por sus familias, para que estos lleguen a ser, Señor, tus adoradores, Señor, Padre amado. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a orar por la misión foránea, especialmente por los que está afuera, y por los planes que hay en esta iglesia para quizás el próximo año, que se vaya a Estados Unidos a bregar y a predicar a las comunidades hispanas. Hermano, si se va a ir no es a pasear, es a predicar. Y vamos a, si tienes la onda, Wendy. Segundo de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instruyes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndole más que nada, Señor Dios, porque tú estás en nuestras vidas, Señor, tú viniste a nuestro rescate, Padre Santo, y tú eres el que tienes el control de cada una de nuestras vidas, Padre Celestial. Te amamos, Señor Dios, y amamos la obra que diste a Cristo en la cruz, Señor, porque ella es vida para cada uno de nosotros, Señor amado. Padre Santo, yo te vengo a pedir en esta noche, Señor, como dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé, Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Señor. Por eso en esta noche te venimos a pedir, Padre Santo, que seas tú, Padre, guiando cada uno de los pasos en particular, Señor, de los misioneros que están en Guatemala, Padre, en este momento, cuídales con tu poder y provee, Padre Santo, de sus necesidades, Señor Dios. Te pedimos, Padre Santo, que prepare nuestros corazones, Señor, de todos los que van a recibir tu palabra, Señor, para que sean sensibles a tu verdad, Señor, y puedan entenderla, Señor, puedan venir al arrepentimiento y conocerte como tu Señor y su Salvador, Padre Santo. También, Señor Padre, te pedimos por cada uno de los misioneros de Haití, Cuba, Estados Unidos, Nicaragua, República Dominicana, Señor Dios, para que ellos puedan, Padre, llevar toda la verdad de la palabra en todo tiempo, Señor Dios. Que puedan corregir, Padre, a esas personas que todavía están en esos lugares, Señor, que puedan estar practicando doctrinas falsas, Señor. Que tú los ayudes a cada uno de ellos, Señor, que con argumentos bíblicos puedan entender el error que ellos están, Señor, y convencerlos a cada uno de ellos del pecado, conducirlos al arrepentimiento y traerlos a tu salvación, Señor Dios. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de la vida de cada uno de ellos, Señor Dios. Y por eso, Señor, en esta noche, Señor, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de los misioneros, en cada uno de esos lugares, Señor Dios. Como hemos aprendido, Señor Dios, en tu palabra, que siempre se haga tu voluntad, Padre Celestial. Y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Y básicamente para finalizar, tengo unas peticiones que vinieron antes de comenzar. Va a haber una intervención a nuestra hermana Margarita. Le van a hacer una colonoscopia
y una endoscopía. Esto es para el día de mañana. Continuamos orando por el hermano de Carmen. Tiene su situación de salud mental. Alguien por ahí me indicó para orar por la salud de nuestros pastores, por Edgardo y que de todas maneras Dios le ayude en todo. Por un conocido de Jorge que tiene una hija enferma, ¿esto es algo? Tú me escribiste que había una niña de 1 año por salud. Ok, está bien. Por los misioneros de Kentucky. Ajá, sí, díganos, pastor. También vamos a orar por Yanira, por la esposa de Carlos, que mañana lo esperan de la vecina. Ok. Y por Lucy, ¿Y por Lucy qué? Por Amaya que tiene leucemia. Continuamos, pues entonces por los misioneros vienen de Kentucky, ¿verdad? Ok, por la actividad del 3 de agosto, que Dios se glorifique, por mi hermano Robert, que Dios te bendiga mucho, ¿sabes? Así, nada, ya indicamos a Yanira por la vesícula, por la hermana Lucy por el carácterismo y por Amaya que tiene leucemia. Algo más para entonces despedirnos, Luis, por salud, para toda la familia. También, ¿sabes? Sí, ok. ¿Algo más? Hermano. Perdóname. ¿La recuperación de quién, perdón? Esto que. Sí. ¿Algo más, hermano? Vamos entonces a orar por estas peticiones y entonces nos despedimos. Hermano, crea que Jesús tiene poder para sanar, y más que para sanar es la soberanía de Él, y acordarnos que después de aquí pues las ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te glorificamos, Dios. Te damos la gloria y la honra por lo que estás haciendo. Te pedimos, Jesús, por Margarita, Señor, que tú te glorifiques en el proceso de mañana, al igual que tomes control con el hermano de Carmen, Padre Celestial. Dios bueno, toma a nuestros pastores, dale más sabiduría, conocimiento, discernimiento de cada cosa que ellos tengan que hacer. Mira esta niña de 1 año, Señor, aquí a la distancia. Señor, te pedimos que tú, Señor, tome su salud y la restaure, Padre. Señor, gracias por las bendiciones que tú nos has dado a través de las visitas de misioneros. Mira que prontamente vienen de Kentucky. Señor, úsalos con poder para el esparcimiento de tu reino, Padre. Te pido por la hermana Eva, Señor, la mamá de nuestro hermano Jorge, que tú la bendigas, Señor, y que tome esa adaptación, Señor, en el lugar que está. Yo sé que hay esta veces que es difícil, pero Padre, confiamos en ti. De igual manera, Dios, los asuntos, el ultimar detalle de la actividad del 3 de agosto, glorifícate en ella. Gracias por mi hermano Robert, Señor, que
por la pasión que tiene en lo que está haciendo, pero al igual te damos gracias por un año más de vida que tú lo tienes entre nosotros. Por Yanira, por su condición de la vesícula, por el cateterismo de Lucy, por Amaya, por la leucemia que tiene, y Padre, por la salud, Señor, de la esposa de Luis, por su vida, y Dios, cada cosa que no se haya dicho, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús, la ponemos en el hueco de tu mano. Gracias por las ofrendas que se van a recogerse, Señor, y guarda nuestra salida y entrada. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios los bendiga.